Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, Señor, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En estos días de la presente semana hemos visto y escuchado cómo le preguntan a Jesús, cómo quieren conocer a Jesús, cómo quieren saber los misterios del reino. Hoy se acerca un maestro de la ley, un hombre que conocía las Escrituras, el Torá, que lo había oído discutir y vio que había resuelto bien la cosa de los impuestos. Se acerca y le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Es que según algunos rabinos de aquel tiempo, los mandamientos eran 613. Para nosotros no toma mucho sentido esa pregunta, pero para ellos sí, porque eran 613 en lo que decían algunos rabinos. Imagínense cuántos mandamientos. Y era interesante la pregunta para la gente de aquel tiempo: ¿cuál era el más importante? Y Jesús le contesta: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno es más importante que estos. Ahí se resumía la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Dios es amor. Y los que queremos seguirlo, debemos amar. Si nosotros recibimos el amor de Dios, podemos amarle a Dios y amar al prójimo. Por eso es muy importantísimo tener un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús, abrirnos a su amor, dejarnos amar por Jesús. ¿Para qué? Para amarle, para poder amarle, para que Él llene nuestro corazón de su amor y que ello nos facilite amar a los demás. San Juan de la Cruz decía que al final de nuestros días seremos examinados en el amor. No nos van a preguntar cuántas veces fuimos a la iglesia, cuántas veces oramos. Nos van a preguntar cuánto amamos. Vayamos entonces nosotros preguntando desde ya, preguntándonos cada uno: ¿cuánto estoy amando a los que tengo cerca? ¿Cuánto estoy amándolos? En el trabajo, ¿estoy amando?
En el estudio estoy llamando. A los vecinos estoy llamándoles. Porque podremos decir que yo sí amo a Dios, pero si no amamos al hermano que vemos, no podemos amar a un Dios que no vemos. No basta saber, no basta conocer. El maestro de la ley conocía y le dijo el maestro de la ley a Jesús: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios que se queman en el altar. Fíjense qué profundo conocimiento tenía este maestro de la ley. Que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que podemos hacer. Eso lo sabía el maestro de la ley. Por eso Jesús, al ver que había contestado con buen sentido, le dijo, fíjese lo que le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, estás en el reino de Dios. No le dijo eso. No estás lejos. Ya tienes el conocimiento. Entra ahora al reino. Ama entonces. Practica lo que sabes. Eso le estaba diciendo. Porque vale de muy poco lo que sepamos si no lo utilizamos en la espiritualidad de Jesús. Es importante, pues, no solo saber, sino hacer algo con lo que sabemos. No estás lejos del reino de Dios con lo que sabemos ya. Entremos en el reino, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.